¿Por qué haces cosas que sabes que no te convienen? ¿Por qué prometes cambiar y vuelves siempre a lo mismo? ¿Por qué empiezas con ganas y terminas abandonándolo? Y si no fuera falta de fuerza de voluntad, sino un sistema invisible que dirige tu vida y tus decisiones, si realmente no fuera culpa tuya. En este audiolibro vas a aprender cómo funcionan realmente los hábitos en tu cerebro, por qué repites comportamientos incluso cuando no quieres, cómo cambiar los malos hábitos sin depender de motivación, cómo construir disciplina estable y cómo rediseñar tu entorno para que te ayude en lugar de sabotearte. Charles Duhigg explica una verdad que cambia por completo cómo te miras a ti mismo. Una gran parte de lo que haces cada día no lo decides, simplemente lo repites. Comer, moverte, reaccionar, procrastinar, gastar, usar el móvil, hablar por teléfono, no son elecciones nuevas, son hábitos. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía. Cuando repites una acción muchas veces, tu mente la convierte en un patrón automático, deja de pensarla y empieza a ejecutarla por sí sola. Esto no es un fallo del cerebro, es una función. Te permite vivir sin estar tomando decisiones conscientes todo el tiempo. El problema aparece cuando esos patrones trabajan en tu contra, cuando te llevan a hábitos que te quitan salud, tiempo, dinero o foco. Y entonces crees que el problema eres tú. Crees que te falta fuerza de voluntad, disciplina o motivación, pero no es así. Duhigg muestra que los hábitos siguen una estructura clara, que no son aleatorios, que pueden entenderse, modificarse y reemplazarse, que no necesitas convertirte en otra persona para cambiar tu vida, necesitas cambiar los sistemas que dirigen tu vida. Este audiolibro no trata de inspirarte, trata de darte el control, de enseñarte cómo funcionan tus rutinas, cómo se forman y cómo puedes reprogramarlas con acciones simples y sostenibles. Cuando entiendes tus hábitos, entiendes tu vida. Cuando entiendes tu vida, puedes empezar a cambiarla. Primera parte. Los hábitos de los individuos. Antes de hablar de cambiar de hábitos, Duhigg muestra algo más importante. Entender por qué existen, no como teoría, sino como realidad biológica. El cerebro humano no está diseñado para pensar todo el tiempo, está diseñado para ahorrar energía. Por eso automatiza los comportamientos. Los científicos descubrieron esto observando a las personas con daños graves en la parte del cerebro que almacena los recuerdos conscientes. Eran personas que no podían recordar qué habían hecho minutos antes, no podían aprender datos nuevos ni recordar conversaciones recientes, pero podían desarrollar hábitos nuevos. Podían aprender a caminar por una casa sin perderse. Podían acostumbrarse a ciertas acciones en ciertos momentos del día. Podían repetir rutinas aunque no recordaran haberlas aprendido. Eso llevó a una conclusión clara. Los hábitos no viven en la parte del cerebro donde tomas decisiones conscientes. Viven en una zona más profunda, encargada de automatizar comportamientos. Es una parte antigua del cerebro que no piensa pero ejecuta, no pregunta pero repite. Esto explica por qué muchas veces haces cosas sin saber exactamente el por qué. ¿Por qué tomas el móvil sin pensar? ¿Por qué comes algo sin hambre de verdad? ¿Por qué reaccionas igual ante las mismas situaciones? No es que seas débil, es que tu cerebro está siguiendo un programa que se grabó con el tiempo. Esta parte del libro es importante porque cambia tu forma de mirarte. Tus hábitos no son fallas de carácter, son patrones neurológicos, y si fueron aprendidos también pueden ser modificados. No estás roto, estás programado de cierta manera, y lo que está programado se puede reprogramar. Esta primera parte es la práctica, el manual del usuario de tu mente automática. Te enseña cómo se forman los hábitos, cómo se mantienen y cómo puedes intervenir en ellos de manera consciente, sin depender de motivación ni fuerza de voluntad. Aquí empieza el verdadero cambio. Capítulo 1. El bucle del hábito. ¿Cómo funcionan los hábitos? Si alguna vez te has preguntado por qué repites comportamientos que sabes que no te convienen, este capítulo te da la primera respuesta real. No lo haces por debilidad, lo haces porque tu cerebro sigue un patrón automático que se activa sin pedirte permiso. Duhigg explica que casi todos los hábitos funcionan con la misma estructura básica. No importa si hablamos de comer, gastar, usar el móvil, procrastinar o entrenar. Detrás de todos ellos hay un mecanismo sencillo que se repite una y otra vez. Todo empieza con una señal. La señal es el detonante. Es algo que ocurre antes de que el hábito y que le dice a tu cerebro que es el momento de ejecutar una rutina.
Puede ser una hora del día, una emoción, un lugar, una persona, una notificación, un pensamiento o una sensación interna. Muchas veces no lo notas, pero siempre está allí. Después viene la rutina, que es el comportamiento que realizas, lo que haces, piensas o sientes de forma automática. Puede ser algo físico, como comer algo sin hambre, o algo mental como empezar a distraerte, o algo emocional como reaccionar siempre igual ante una crítica. Y al final aparece la recompensa, es lo que tu cerebro obtiene al completar la rutina. No siempre es algo grande, a veces es solo una pequeña sensación de alivio, distracción, placer o conexión. Pero esa pequeña sensación es suficiente para que tu cerebro diga, esto me sirve, guárdalo. Con el tiempo, ese circuito se refuerza. La señal empieza a generar una expectativa. Tu mente ya anticipa la recompensa antes de que ocurra la rutina, y es allí cuando el hábito se vuelve automático. No tienes que pensarlo, simplemente lo ejecutas. Este capítulo es importante porque te da una herramienta concreta, aprender a observar tus hábitos como si los estuvieses desmontando por dentro, no para juzgarte, sino para entenderte. Por ejemplo, imagina que revisas el móvil de forma compulsiva. La rutina es mirar la pantalla. La recompensa puede ser una sensación de distracción, de sentirte conectado o simplemente de evitar el aburrimiento. La señal puede ser estar cansado, aburrido o solo. Cuando identificas estas tres partes, el hábito deja de ser un misterio, y cuando deja de ser un misterio, deja de ser intocable. Aquí aparece el cambio real. No necesitas fuerza de voluntad extrema, necesitas intervenir con inteligencia. Puedes cambiar la rutina manteniendo la misma señal y la misma recompensa. Puedes modificar el entorno para que la señal no aparezca con tanta fuerza. O puedes buscar otra forma de obtener la recompensa sin repetir el comportamiento que te perjudica. Este capítulo te devuelve el control. Te muestra que tus hábitos no son una jaula, son un sistema, y todo sistema puede ajustarse cuando entiendes cómo funciona. Capítulo 2. El cerebro ansioso. Cómo crear nuevos hábitos. En el capítulo anterior vimos que los hábitos siguen una estructura clara, pero aquí aparece la pieza que los vuelve realmente fuertes, la anticipación. No es solo la recompensa lo que fija un hábito, es el deseo que se crea antes de obtenerla. Tu cerebro no espera que la recompensa ocurra para reaccionar. Empieza a activarse cuando cree que la recompensa está por llegar, y esa activación es lo que empuja a repetir una conducta sin que tengas que obligarte. Dweck muestra que cuando el hábito es fuerte, tu cerebro empieza a desear la recompensa incluso antes de que hagas la acción. Esa sensación es la que convierte una rutina en algo automático. No estás luchando por hacerlo, tu mente ya lo quiere. Un ejemplo claro es el cepillado de dientes moderno. No se volvió un hábito porque la gente pensara en salud a largo plazo, se volvió un hábito porque se asoció a la sensación inmediata y clara, la sensación de frescor, de limpieza, de hormigueo agradable. El cerebro empezó a anticiparse a la sensación, y esa anticipación es lo que hizo que millones de personas se cepillaran los dientes sin tener que recordárselos. Esto explica por qué muchos hábitos buenos no se mantienen, porque solo prometen beneficios lejanos. Te sentirás mejor algún día, bajarás de peso en un mes, tendrás más energía en el futuro, y eso no genera deseo ahora, y sin deseo no hay hábito estable. Para crear un hábito nuevo, necesitas darle a tu cerebro algo en concreto en que pueda pensar y esperar. Una recompensa clara, inmediata y sencilla, algo que pueda sentir, ver o registrar. Si quieres empezar a entrenar, no basta con decirte que será bueno para tu salud. Necesitas una recompensa cercana, la sensación de energía después de moverte, la satisfacción de marcar el día como cumplido, ver una lista de entrenos completado, simplemente sentir que avanzas. Si quieres leer más, no basta con pensar en lo que aprenderás. Puedes crear una recompensa inmediata, un espacio cómodo, una bebida que te guste, la sensación de terminar un capítulo y marcarlo como hecho. Este capítulo te enseña que los hábitos no se construyen como promesas lejanas, sino con recompensas que tu cerebro pueda anticipar hoy. Cuando tu mente empieza a desear esa pequeña recompensa, la rutina deja de ser una obligación y empieza a convertirse en algo natural. No te mueves porque te obligas, te mueves porque tu cerebro ya quiere lo que viene después. Capítulo 3. La regla de oro. ¿Por qué ocurren las transformaciones? Una de las ideas más importantes de este libro es simple, pero cambia por completo la forma de intentar mejorar. Los hábitos no se eliminan, se reemplazan. No puedes borrar un patrón automático de tu cerebro como si fuera un archivo. Lo que sí puedes hacer es cambiar lo que ocurre dentro de ese patrón. La señal y la recompensa suelen quedarse. Lo que puedes modificar es la rutina. Esto explica por qué muchas personas fracasan una y otra vez. Intentan eliminar conductas sin entender qué necesidad real están cubriendo. Y esa necesidad sigue allí. El cerebro le va a seguir buscando, aunque le quites
la forma original. Por ejemplo, imagina que cada tarde comes algo que no necesitas. Si solo te dices no comas eso, estás atacando la rutina, pero la señal ni la recompensa son tocadas. Tu mente sigue buscando descanso, distracción o contacto, y tarde o temprano vuelves al mismo comportamiento. El cambio real ocurre cuando entiendes qué necesidad hay detrás y la cubres de otra forma. Mantienes la señal, mantienes la recompensa, pero sustituyes la acción. Si lo que buscas era un descanso, puedes cambiar la galleta por levantarte a caminar 5 minutos. Si lo que buscas era hablar con alguien, puedes cambiar la comida por una breve conversación. Si lo que buscas era desconectar, puedes cambiar el móvil por una pausa consciente. Tu cerebro sigue obteniendo lo que necesita, pero tú ya no pagas el precio del hábito que te perjudica. Y aquí entra la parte más profunda del cambio, la creencia, porque cuando llega el estrés, el cansancio, la presión, el cerebro tiende a volver a lo conocido, y en esos momentos la fuerza de voluntad sola suele fallar. Lo que sostiene el cambio es creer que puedes mantener la nueva rutina, y esa creencia se vuelve más fuerte cuando no estás solo, cuando ves a otras personas cambiando, cuando formas parte de un entorno que refuerza una nueva forma de actuar. No es casualidad que los grupos, las comunidades y los entornos de apoyo funcionen tan bien para el cambio de hábitos. No solo te recuerdan qué hacer, te refuerzan la idea de que sí es posible. Este capítulo te enseña que cambiar no es pelearte con tu mente, es redirigirla, no es eliminar necesidades, es cubrirlas mejor. Y cuando entiendes esto, el cambio deja de ser una lucha y empieza a ser un proceso claro y posible. Segunda parte. Los hábitos de las organizaciones exitosas. Hasta ahora hemos hablado de hábitos personales, pero Dweck da un paso más y muestra algo aún más potente. Las organizaciones también funcionan por hábitos, no por lo que dicen en sus documentos, sino por lo que hacen de forma repetida. Una empresa no es solo una estructura, es un conjunto de rutinas, cómo se toman decisiones, cómo se comunican los equipos, cómo se reaccionan ante los problemas, qué cosas se evitan, qué cosas se permiten, y todo eso se vuelve automático con el tiempo. Muchas organizaciones no están dirigidas por su estrategia, sino por sus costumbres, y muchas de esas costumbres no son eficientes, pero se mantienen porque evitan conflictos. Se crean acuerdos no escritos entre departamentos. Cada área sabe qué puede pedir y qué no, qué temas no se tocan, qué errores se esconden y qué problemas se proponen. Eso genera calma aparentemente, pero también frena el crecimiento. La empresa parece estable por fuera, pero por dentro repite patrones que la hacen lenta, rígida o desconectada de la realidad. Dweck muestra que los grandes cambios no empiezan con discursos ni documentos, empiezan cuando se identifican los hábitos internos que realmente gobiernan la organización y se rediseñan con intención. Cuando cambian las rutinas claves, cambia la empresa por completo. Esta parte del libro te enseña a mirar las organizaciones no como unas estructuras rígidas, sino como sistemas de hábitos que pueden ajustarse. Y cuando se ajustan, el rendimiento, la innovación y la cultura empieza a moverse en otra dirección. No se trata de imponer, se trata de rediseñar lo que ya existe. Capítulo 4. Hábitos claves. ¿Qué hábitos importan más? No todos los hábitos tienen el mismo impacto. Algunos cambian muy poco, otros cuando se modifican provocan una reacción en cadena que empieza a ordenar muchas áreas al mismo tiempo. A esos hábitos, Dweck los llama hábitos claves. Son hábitos que funcionan como un punto de apoyo. Cuando cambian, empiezan a arrastrar a otros comportamientos detrás. En las organizaciones ocurre algo muy claro. Un ejemplo es el de una gran empresa industrial que tenía problemas de eficiencia, comunicación y calidad. Su director no empezó cambiando objetivos financieros ni planes complejos. Eligió un hábito aparentemente simple, convertir la seguridad laboral en una prioridad absoluta. Para lograr que no hubieran accidentes, tuvieron que mejorar la comunicación entre departamentos, revisar procesos, escuchar a los trabajadores y corregir errores rápidamente. Ese solo hábito obligó a cambiar la forma de trabajar, y al cambiar eso mejoró la calidad, la eficiencia y los resultados económicos. No cambiaron todo, cambiaron una cosa bien, y esa cosa movió a las demás. En la vida personal pasa lo mismo. Hay hábitos que cuando los adoptas empiezan a ordenar tu día sin que tengas que forzarlo todo. Un hábito simple puede mejorar tu disciplina, tu enfoque y tu sensación de control. No porque sea mágico, sino porque te da pequeñas victorias constantes. Cumples algo, eso refuerza tu confianza y esa confianza hace más fácil cumplir lo siguiente. Por ejemplo, una rutina corta por la mañana, una revisión diaria de tus tareas, un momento fijo para moverte cada día, una conversación breve y constante con tu equipo no son acciones grandes, pero crean estructura.
Cuando cumples un hábito clave, empiezas a verte como alguien que cumple y eso cambia cómo te comportas el resto del día. Este capítulo te enseña a dejar de intentar cambiar todo a la vez, a buscar ese hábito que si lo haces de forma constante, empieza a ordenar otras áreas de tu vida casi sin darte cuenta. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo que mueve más cosas con menos esfuerzo. Capítulo 5. Starbucks y el hábito del éxito. Muchas personas creen que la fuerza de voluntad es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera un rasgo fijo de la personalidad. Dweck muestra que no es así. La fuerza de voluntad es una habilidad que se puede entrenar, se puede gastar y también se puede automatizar. Cuando usas tu autocontrol durante el día, se va cansando. Tomar decisiones, resistir tentaciones y mantener la atención consume energía mental. Por eso es más difícil mantener buenos hábitos cuando estás cansado, estresado o saturado. No porque seas débil, sino porque tu mente ya está agotada. Y aquí entra una idea clave. La fuerza de voluntad se puede convertir en un hábito. Una gran cadena de cafeterías entrena a sus empleados para mejorar situaciones difíciles. No solo les enseña a preparar bebidas, también les enseña cómo responder cuando un cliente está molesto. No los dejan improvisar, les dan una rutina clara, escuchar, reconocer el problema y ofrecer una solución concreta. Al practicarla, muchas veces esa respuesta se vuelve automática. Eso significa que cuando llega el momento del estrés, el empleado no tiene que pensar en qué hacer. Su cerebro ya tiene un guión preparado. La reacción correcta se activa sola. En tu vida ocurre lo mismo. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos improvisación. Si sabes que por la tarde te distraes, no esperes a que llegue el cansancio para decidir qué hacer. Diseña antes una rutina alternativa. Si sabes que tiendes a comer sin hambre, decide con anticipación qué vas a hacer cuando aparezca esa señal. Si sabes que sueles posponer tareas, prepara una acción mínima que puedas ejecutar sin pensar. Cuando haces esto, conviertes el autocontrol en un hábito y ya no dependes tanto de cómo te sientes ese día, tu sistema decide por ti. Este capítulo te enseña que el verdadero poder no está en resistir más, sino en diseñar mejor, en crear una estructura que te ayude cuando tu energía esté baja. Y algo más importante, cuando cumples tus propias rutinas, aunque sean pequeñas, tu mente empieza a verse como alguien que tiene el control. Y esa sensación de control refuerza tu disciplina y hace que sea más fácil sostenerla con el tiempo. Capítulo 6. El poder de una crisis. Las organizaciones pueden tener hábitos tan fuertes como los de una persona. Rutinas que se repiten durante años, acuerdos no escritos entre departamentos, formas de trabajar que todos conocen pero que nadie cuestiona. Mientras todo funciona, aunque sea de forma mediocre, esos hábitos no se tocan. El problema es que muchos de esos patrones esconden fallos graves, fallos de comunicación, procesos lentos, errores que se toleran, decisiones que se posponen. Todo se mantiene estable hasta que ocurre algo que rompe la normalidad. Dweck muestra que muchas transformaciones reales no comienzan por voluntad, sino por crisis. Cuando ocurre un evento grave, las rutinas viejas dejan de ser aceptables. Lo que antes se toleraba ahora se cuestiona, y eso abre la puerta a cambios que antes parecían imposibles. En una red de transporte subterráneo, un incendio dejó al descubierto fallos en la comunicación entre departamentos. Cada área tenía sus propias normas, sus propios procedimientos y sus propios límites. Durante años, esas treguas internas evitaron conflictos, pero también evitaron mejoras. Nadie veía el sistema completo, y cuando ocurrió la tragedia, quedó claro que esas rutinas no eran solo eficientes, eran peligrosas. La crisis obligó a rediseñarlo todo. Protocolos de comunicación, toma de decisiones, lo que antes parecía intocable se cambió en poco tiempo. No porque de pronto todos fueran más responsables, sino porque la crisis dio permiso social para hacerlo. Y aquí aparece una enseñanza clara. En las organizaciones muchas veces no se cambia porque no hay suficiente urgencia. Y no porque no se pueda, sino porque no se siente necesario. Como líder no necesitas esperar que algo grave ocurra. Puedes crear una sensación de urgencia realista y clara, mostrar los riesgos, medir las fallas, hacer visibles los problemas. Cuando las personas entienden por qué hay que cambiar, el cambio deja de ser una amenaza y empieza a ser una solución. Este capítulo muestra que la crisis no solo destruye, también abre puertas que antes estaban cerradas, y aprender a usar esa energía sin necesidad de sufrir una tragedia es una de las claves para transformar cualquier organización. Capítulo 7. Cómo Target sabe lo que quieres antes que tú. A medida que la tecnología ha avanzado, el estudio de los hábitos dejó de ser solo una herramienta
para mejorar personas u organizaciones, también se convirtió en una herramienta de influencia. Hoy muchas empresas analizan lo que compras, cuando lo compras y cómo lo compras para anticipar tus decisiones futuras. Dweck muestra que grandes cadenas comerciales observan patrones muy pequeños que la mayoría de las personas no notan. Cambios sutiles en ciertos productos pueden indicar cambios importantes en la vida de alguien. Por ejemplo, modificaciones en los tipos de cremas, suplementos o artículos de cuidado personal pueden mostrar a una persona que está atravesando una nueva etapa, incluso antes que ellos mismos lo tengan totalmente en cuenta. Estos momentos de cambio son claves porque los hábitos se vuelven más flexibles. Cuando alguien cambia de etapa, también cambia sus rutinas, y en ese punto es más fácil introducir nuevos productos, nuevas marcas y nuevas costumbres. Las empresas usan esta información para enviar ofertas personalizadas, sugerencias dirigidas y mensajes pensados para crear nuevas rutinas de consumo. No lo hacen por casualidad, lo hacen porque saben que si consiguen que adoptes ciertos hábitos en una etapa clave de tu vida, es muy probable que sigas repitiéndolo durante años. Esto muestra el lado más delicado del conocimiento sobre los hábitos. La misma información que puede ayudarte a mejorar tu vida también puede ser usada para influir en tus decisiones sin que lo notes. Por eso, este capítulo te invita a desarrollar una defensa simple pero poderosa, la conciencia. Saber que tus hábitos son predecibles te permite observarte. Saber que hay empresas intentando captar tu atención en momentos de cambio te ayuda a frenar y a elegir con más criterio. No se trata de desconfiar de todo, sino de no vivir en piloto automático, de preguntarte si lo que compras responde a una necesidad real o a una rutina que alguien más te ayudó a crear. Y hay otra enseñanza importante: para que algo nuevo sea adoptado, rara vez se presenta como totalmente distinto. Suele integrarse dentro de rutinas ya existentes, se parece a lo conocido, se apoya en lo familiar y así se cuela poco a poco en tu día a día. Este capítulo te muestra que entender tus hábitos no solo te sirve para cambiar tu vida, también te sirve para protegerla. Tercera parte: los hábitos de la sociedad. Los hábitos no solo viven dentro de una persona o de una empresa, también viven dentro de comunidades, en la forma en que la gente se organiza, se comunica, se apoya y reacciona ante los cambios. Dweck muestra que los grandes movimientos sociales no aparecen por casualidad, no surgen solo porque una idea sea buena o justa, surgen cuando cambian hábitos sociales que estaban profundamente arraigados. Cómo la gente habla entre sí, cómo se apoyan, cómo se reúnen, qué comportamientos se consideran normales, qué cosas dejan de tolerarse. Todo esto se mueve por rutinas colectivas que cuando cambian transforman a toda una sociedad. Una creencia no se vuelve masiva solo porque exista, se vuelve masiva cuando se integra a la vida diaria de las personas, cuando pasa de ser una idea a ser una costumbre compartida. Esta parte del libro muestra cómo los cambios duraderos no empiezan con discursos, sino con hábitos que se contagian, con pequeñas acciones que se repiten, se validan entre personas y se convierten en normas sociales. Aquí se ve el poder más grande de los hábitos. No solo cambian vidas individuales, cambian culturas completas. Capítulo 8. ¿Cómo se gestan los movimientos sociales? Los grandes cambios sociales no aparecen por azar, tampoco dependen solo de una buena idea o de una causa justa, se construyen cuando cambian los hábitos colectivos de una comunidad. Dweck muestra que los movimientos que realmente transforman una sociedad siguen patrones claros. No empiezan solo con discursos, empiezan con personas conectadas, con un contexto preparado y con nuevas rutinas que la gente puede adoptar. En un caso histórico, el arresto de una mujer respetada dentro de su comunidad fue el detonante de un boicot masivo. Ella no era una desconocida, estaba conectada con muchas personas a través de diferentes grupos, asociaciones y espacios comunitarios. No todos eran amigos cercanos, pero existían vínculos, y esos vínculos permitieron que la información se moviera rápido y que llegara a muchos lugares distintos. Aquí aparece una idea clave. No solo importan los amigos cercanos, también importan las conexiones más amplias. Personas que te conocen, que confían en ti y que están en distintos círculos. Esas conexiones permiten que una idea no se quede encerrada en un solo grupo. Pero no basta con que algo indigne. El contexto también importa. Durante años se había acumulado situaciones injustas. Cuando ocurrió el evento, la comunidad ya estaba preparada para reaccionar. No fue un momento aislado, fue la chispa que encendió algo que llevaba tiempo formándose. El tercer elemento fue decisivo. No solo se protestó, se ofreció una nueva forma de actuar, se propuso un comportamiento claro, sencillo y repetible, caminar en lugar de usar ciertos servicios, compartir el transporte, organizar recorridos. La protesta se convirtió en una rutina diaria.
Eso hizo que el cambio no fuera solo una emoción pasajera, se volvió un hábito comunitario. Cada día miles de personas repetían la misma acción y al repetirla reforzaban el movimiento. Este capítulo te deja una enseñanza práctica. Para impulsar cualquier cambio en tu entorno, no basta con tener una idea, necesitas conexiones que lleven el mensaje a distintos grupos. Necesitas un momento donde la gente esté dispuesta a escuchar y necesitas ofrecer nuevas rutinas simples que puedan repetirse sin esfuerzo. El cambio real no se sostiene con discursos, se sostiene con hábitos compartidos. Capítulo 9. La neurología del libre albedrío. El libro cierra con una reflexión que va más allá de cambiar rutinas. Habla de responsabilidad, de qué parte de tu vida está condicionada por hábitos y qué parte sigue estando en tus manos. Dweck compara dos situaciones reales. En una persona cometió un acto grave mientras su cerebro estaba en un estado totalmente inconsciente. No había control, no había elección, no había decisión. Y en la otra, una persona era consciente de que tenía un hábito que la estaba destruyendo. Sabía lo que hacía, sabía que le hacía daño, pero aún así lo repetía. La diferencia no está en el daño causado, está en la conciencia. Cuando no hay conciencia, no hay elección, pero cuando sabes que un hábito existe, cuando entiendes cómo funciona y qué lo activa, aparece algo nuevo, un pequeño espacio de decisión. Los hábitos no desaparecen del cerebro. Una vez aprendidos, quedan allí. Pueden volver a activarse cuando aparece la señal correcta. Y eso significa que no puedes borrar tu pasado, pero sí puedes decidir qué hacer cuando ese impulso aparezca. Ese momento, aunque sea breve, es donde vive tu libertad. No es una libertad grande y perfecta, es una libertad pequeña, práctica y real. Es el instante en el que eliges si repites lo de siempre o haces algo distinto. Este capítulo deja el mensaje más importante de todo el libro. Cuando sabes cómo funcionan tus hábitos, ya no eres solo una víctima de ellos. Te conviertes en responsable de lo que eliges repetir. No porque sea fácil, sino porque ahora tienes información, tienes herramientas, tienes conciencia. La excelencia no aparece de golpe, se construye con lo que repites. Y cuando cambias lo que repites, cambias lo que eres. Este audiolibro no te promete que no volverás a caer, te promete algo mejor, que ahora sabes dónde intervenir. Y eso es control real. En conclusión, el poder está en tus manos. Este libro deja una idea clara. Gran parte de tu vida no la estás decidiendo, la estás repitiendo. Tus horarios, tus reacciones, tu forma de gastar, tu forma de trabajar, tu forma de hablarte por dentro. Todo eso está gobernado por rutinas que se formaron con el tiempo. Y eso puede sonar limitante, pero en realidad es una de las noticias más liberadoras que puedes recibir. Porque si tu vida es en gran parte el resultado de tus hábitos, entonces cambiar tu vida no depende de tener suerte, ni de cambiar personalidad, ni de esperar el momento perfecto. Depende de cambiar lo que repites. Este libro te mostró que los hábitos no son misteriosos, tienen una estructura, tienen señales, rutinas y recompensas. Y te mostró que no solo viven en las personas, sino también en las empresas, equipos, familias y sociedades completas. También te enseñó que cuando esos patrones se rediseñan, los resultados cambian. No necesitas cambiarlo todo, necesitas cambiar lo que gobierna tu día, lo que haces cuando nadie te ve, lo que repites cuando estás cansado, lo que eliges cuando no tienes ganas. Allí se está construyendo tu futuro, en cada cosa que repites cada día. La ciencia ya te dio el plano, te mostró cómo funciona el sistema que dirige tu conducta y a partir de ahora la responsabilidad es tuya, no como una carga, sino como una oportunidad. Porque cuando cambias lo que repites, cambias lo que eres. Y cuando cambias lo que eres, cambias lo que construye. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo juntos. Gracias.